Bienvenidos un día más a los estudios del libro de Segunda de Reyes. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5. Mientras estaba haciendo este estudio, no sé si tú conocías, pero una burra habló. Y no es un cuento de hadas, no es esos cuentos como el burro de Shrek que uno está diciendo, sino que realmente esa es la historia de un profeta que estaba yendo a maldecir al pueblo de Dios y su burra habló de parte de Dios cuando vio un ángel. Entonces hay muchas personas que dicen que si Dios puede o no puede usar hasta los animales para hacer su obra. Miren, Dios puede usar la naturaleza, Dios puede usar todo lo que nosotros conocemos, hasta los sueños que una persona tenga, pero recuerden que Dios está encima de todo. Hoy vamos a hablar sobre un idólatra que de buena posición llega a ser un creyente del único Dios. Un idólatra de buena posición llega a ser creyente del único Dios. Estamos en este tiempo, miren. Ya, si podríamos decir el Éxodo, Moisés, hemos visto que sale el pueblo de Egipto en el año 1447 aproximadamente. Luego viene la etapa de los jueces, que se levantan 13 a 14 líderes entre el 1440 al 1050. Después viene la etapa de la monarquía unida, donde hay 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Y hemos visto que el año 930 se divide el reino y estamos aquí, monarquía dividida, Israel y Judá, 930 al 722 tengo allá. ¿Por qué? En esta diapositiva, porque ese año Israel va a ser tomado por los asirios. Así que presten mucha atención, porque los eventos que están sucediendo van a ser en el reino del norte, en Israel. Así que este capítulo está dividido en 3 partes. Naamán busca sanidad, Naamán es sanado, y Giezi, criado de Eliseo, miente y cede a la avaricia. Esos son los 3 puntos, ¿ok? Y vamos a ir yendo versículo por versículo. Naamán, un jefe con lepra. Naamán escucha una buena noticia para una joven, por una joven criada de Israel. Y Naamán va al rey de Israel buscando sanidad. Así que eso es lo que vamos a estudiar. Y del 8 al 9, Naamán va a la casa de Eliseo. Versículo 1 dice: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Así que esta es la historia de Naamán, y antes de proseguir vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias en este momento por tu palabra. Háblanos, Señor, a través de este capítulo, háblanos a través de cada versículo, de cómo, Señor, nosotros debemos dirigir nuestra vida, cómo aquellos o aquellas experiencias o quizás errores que cometieron hoy nos pueden ayudar a nosotros ministrar nuestra vida para continuar nuestro caminar contigo. Usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que tenemos aquí en esta historia, empezando de Naamán, un jefe con lepra. Obviamente que Naamán, el texto dice que es jefe del ejército del rey de Siria. Básicamente Naamán era el hombre que estaba como su brazo, como su mano derecha, el segundo en quien más confiaba el rey de Siria. Recuerden que el rey de Siria tenía problemas con el rey del norte de Israel, porque
siempre tuvieron conflictos. Ya en el tiempo de David, más bien David sometió a los sirios pagaban tributo a David, pero después que se dividió el reino y perdió fuerza, los sirios recuperaron un poco su poderío y pronto van a surgir más batallas, más guerras entre ellos. Así que es interesante que dice, era un hombre de mucho prestigio, dice el texto, y gozaba del favor de su rey porque por medio de él, por medio de este rey, de este capitán o general, el Señor le había dado victorias a su país. Es interesante cómo Dios sigue actuando en un país que ni siquiera es su pueblo, no es considerado Israel, pero a la vez el versículo lo caracteriza como un soldado valiente. Pero ¿cuál es la mala noticia? Tenía todo, pero estaba con lepra. La lepra, tengo una imagen ahí, que empieza en el rostro volviéndose blanco, como ustedes ven este soldado ahí, empieza poco a poco, y el reino que estamos viendo en el mapa, este reino arameo de Damasco, que él tiene que viajar hasta Samaria, que es la capital del reino de Israel, y pedir algo al rey. Miren, algunos rabinos dicen que fue él, Naamán, quien disparó la flecha con la que Acab fue asesinado. Ustedes recuerdan que ya en esa batalla con Siria cayó. Algunos dicen esto, no es bíblico, pero está ahí. Pero es interesante que llegó la enfermedad. Y yo te digo que cuando la enfermedad terminal llega sobre una persona, no hay posición, dinero ni relaciones que nos puedan dar esperanza. Solo Cristo es el único que nos ofrece vida, nos ofrece esperanza y vida eterna más allá de la muerte. Una de las enfermedades, como les dije que tengo esta foto, así empieza y vas perdiendo las extremidades, los dedos, las manos. Se dice que empieza con ese color blanco y luego va extendiéndose por todo el cuerpo, la cara, y va cayéndose el cabello. Es una enfermedad terrible y en ese tiempo la lepra, como hasta el día de hoy, es una enfermedad que ha causado mucho dolor y daño y sufrimiento, porque en ese tiempo se consideraba dentro del pueblo de Israel como que estaba maldito y tenían que alejarse del campamento, y si vivían en ciudades los botaban de las ciudades, vivían en los desiertos, vivían en las cuevas. Y qué triste para este general o este jefe del ejército que tenía valentía, o era un hombre de guerra, que tenía posición, que tenía dinero, que tenía prestigio, pero ahora tiene una enfermedad terminal. Por eso les dije que cuando la enfermedad terminal viene, no hay posición económica, mira mi apellido, ni relaciones, ni medicina que a veces va a sanar. No hay esperanza. El único que puede ofrecer esperanza y vida eterna es Jesucristo. Y ahí está este general. Del versículo 2 al 3, Naamán escucha una buena noticia por una joven criada de Israel. Dice el versículo 2, en cierta ocasión los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. 3, un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Obviamente que estaba, diríamos en este momento, en la etapa primera de la lepra. Se veía ya los síntomas y estaba preocupado. Pero aquí encontramos a una muchacha. ¿Cuántos años podría tener? Algunos, hablando de muchachos, recuerden que hablaban de 14 años, como era David. Una señorita, una adolescente, que era del pueblo de Israel, que lo capturaron y que llegó a la casa de este general y su esposa, y vemos que tenían la confianza de poder hablar con la señora, porque no era algo muy habitual. Así que es algo muy interesante lo que está sucediendo en el fondo. Ahí ven a esta señorita o esta adolescente andando, y hay algo muy interesante que tienen que recordar. Entonces, lo que está sucediendo, vemos aquí un problema, vemos a este hombre con mucho poder, con un problema, pero también vemos a una
señorita que tiene el conocimiento, porque es del pueblo de Israel, y conoce del profeta, sabe que hay un profeta, sabe que Dios está actuando, sabe que Dios lo puede sanar, conoce, sabe, ha escuchado, ella está en otro lugar, pero ¿por qué está en ese lugar? Al mirar la historia, diríamos, porque Dios quiso que esté en ese lugar. Pero está prisionera y es criada, pero Dios actúa de formas que nosotros a veces no entendemos. Y estaba ahí precisamente en ese momento para dar palabra de ánimo, de fe, de esperanza a este hombre que ya no tenía esperanza. Hoy nosotros tenemos la misma posición, en el sentido, puede ser en muchas personas en el lado social, pero en el lado más donde yo me quiero referir es la posición que estamos frente a un mundo que hay personas que están sin esperanza. Hoy en medio de esta situación mundial que estamos viviendo, la gente está sin esperanza. Miren, llega la enfermedad, no hay la vacuna y hay muchas personas que están en riesgo y no tienen esperanza. Pero ahí estamos en esa misma posición porque tú y yo conocemos de esa esperanza que es más allá de la vida que estamos viviendo. Esa esperanza que es la vida eterna, esa esperanza que es la salvación, esa esperanza que es Jesucristo como el Señor y Salvador y que mediante Él podemos tener vida eterna. Pero si nos callamos, si no abrimos la boca para hablar el mensaje de salvación, no tiene sentido conocer la buena noticia. Esta señorita o esta muchacha, esta adolescente, si no hubiera hablado, toda esta historia no la hubiéramos tenido. Así es que el conocimiento de Dios, sin ser hablado por su pueblo, pierde la oportunidad de ser bendición para el enfermo o necesitado espiritualmente. Recuerda eso. El conocimiento de Dios sin ser hablado pierde la oportunidad de ser bendición. ¿Qué sucedió? Versículo 4 al 7, Naamán va al rey y buscando sanidad al rey de Israel. Dice el versículo 4, Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. 5, el rey de Siria le respondió, bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Es una cantidad enorme de dinero. 6. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. 7. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios, capaz de dar vida o de muerte, para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien, me está buscando pleito. Y ahí vemos al rey que rompe sus... Versículo 8, Naamán va a la casa de Eliseo. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que por medio de alguien le hizo llegar este mensaje y es algo interesante que está sucediendo aquí. ¿Por qué el rey se rasga las vestiduras? Y ojo que rasgarse las vestiduras era una señal así como de, digamos, estoy indignado o estoy triste, estoy demasiado enojado. Y Eliseo se enteró y dijo, ¿por qué el rey no agarró simplemente y dijo, mira, quiere que lo sane, lo voy a llamar Eliseo? ¿Sabes por qué? Porque no tenía una buena relación con Eliseo. ¿Por qué no podía hacer algo por este hombre a través del único Dios, nuestro Señor? Porque su relación con Dios estaba mala. Y así que vemos un hombre pagano, idólatra, que cree a esta niña, que fe y esperanza viene a través del mensaje de esta niña y viene ahora a pedir sanidad. El mismo rey sirio le dice en esta carta que vaya y que lo sane. Y ahí va un contraste, es interesante. Miren que el rey pagano confiaba más en Dios que el mismo rey del pueblo
de Dios. Esto es interesante porque él confiaba más. Decía, bueno, corre y te vas a sanar. Pero este rey que estaba en Israel no tenía una buena relación ni con Dios ni con el profeta. ¿Qué sucedió? Versículo 9. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Ahí se quedó, como ven. Naamán en este momento es sanado. Vamos a ver del 10 al 12. Naamán se enfurece ante las instrucciones de Eliseo. 13. Naamán recibe un buen consejo de sus criados. 14. Naamán obedece al profeta y es sanado. Y del 15 al 16, Naamán ofrece recompensa al profeta Eliseo. Y del 17 al 19, Naamán se vuelve creyente. Leemos el versículo 10. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, y así tu piel sanará y quedarás limpio. 11. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creía que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Así que estaba, dice el texto, enfurecido, enojado. ¿Por qué estaba enojado? Porque obviamente es un jefe del ejército, la mano derecha del rey, estaba acostumbrado a que le rindan honores, estaba acostumbrado a que las personas más bien le muestren respeto, y acá como que Eliseo agarra y le dice, mira, ¿sabes qué? Ni quiero verte, simplemente si quieres ser sanado, corre, vete al río Jordán. Y lo que está sucediendo con Naamán es las expectativas que él tenía respecto de Dios y cómo iba a actuar Dios y cómo lo iba a sanar Dios. Eso se llama expectativas de Dios equivocadas. Tristemente hoy muchas personas vienen con estas expectativas. En medio de esta situación, sí oramos, sí tenemos y creemos que Dios puede sanar, pero también tienes que entender que Dios es soberano y que Dios sana conforme a su voluntad. Tú y yo no ordenamos a Dios. Yo puedo orar y orar por sanidad y muchas personas pueden ser sanadas, pero yo puedo caer enfermo y orar por mí y Dios no me sana. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él sana a quien Él le plazca. Eso se llama soberanía de Dios. Pero hay muchas personas que se acercan a Dios con unas expectativas así, como que Dios ya tiene que responder sus oraciones, como que Dios está obligado a responder a sus oraciones, como que Dios está obligado, ahora sí me estoy acercando a ti Dios y ahora respóndeme. Naamán se acercó con unas expectativas tan altas que cuando Eliseo lo trata y le dice, ¿sabes qué? Corre, lávate al río y punto, se enoja. Yo te pregunto, ¿con qué expectativas te estás acercando hoy a Dios? ¿Con qué expectativas tienes tú de Dios? Miren las expectativas de este año 2020. Muchas personas tuvieron la expectativa y algunos pseudos y falsos profetas en el 31 de diciembre del año pasado, aún faltando una semana, los sermones eran que este año es tu año de éxito, que este año vas a hacer esto, este año, y miren cómo estamos viviendo y terminando este 2020, porque son cuestiones de expectativas. Santiago dijo claramente, tú deberías decir, si el Señor quiere, mañana voy a ir a ese lugar. Si el Señor quiere, mañana viajaré. Si el Señor quiere, me voy a levantar. Si el Señor quiere. Tú no ordenas a Dios, yo no ordeno a Dios. Y si estamos aquí vivos es por su gracia. Y si estamos aquí sanos es por su gracia. Y si Dios ha hecho un milagro en nuestra vida es por su gracia. Y si no lo ha hecho es por su gracia, porque Él tiene un plan mayor. Así que Naamán viene con estas expectativas. Versículo 12. ¿Acaso, dice Naamán, acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda esta agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Esta es una foto del río Jordán. Miren, no es un río espectacular, por si acaso, es más, parece agua un poco sucia. Y obviamente ahora por el turismo han hecho un tipo de pozo, algo así, ¿no? Entonces han cercado y ahí se puede uno bautizar, pero es un agua verdosa, como han visto, marrón, no es un agua cristalina. Entonces, nada más mira, dice, pero nosotros tenemos mejores ríos. Versículo 13. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor,
Si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que miren, cuando los siervos se le acercan a Naamán, qué interesante este evento. Parece que los sirios sí tenían como que la oportunidad de escuchar consejos de otro, porque eso no era normal en esa cultura antigua. Hoy es igual, ¿no? Hay personas que no les gusta escuchar consejos, y sobre todo estamos hablando de jefes, de autoridades, que ¿qué le vas a decir a esas personas? Y uno dice, si yo me lo sé todo. Y inclusive a veces en la casa siempre hay una persona, ¿no?, que se lo sabe todo. Pero es interesante que los consejos son para evaluarlos. Y lo mejor es ser flexible a la perspectiva del consejero. Si alguna vez en tu vida tú tienes algún problema, o a veces te estás encerrando en tus ideas, o a veces sientes que estás demasiado terco, o no te estás dando cuenta y alguien te da un consejo, o buscas consejo, escucha. Los consejos son para escuchar, evaluar, reflexionar y ver si se pueden hacer, si es bueno o no es bueno. Pero recuerda que para eso son los consejos. No hay que buscar consejo para ser inflexible. Es triste, ¿no? Hay personas que buscan consejo y salen con sus propias ideas. Esa no es la idea de buscar consejo. Este general o jefe tuvo la oportunidad de estos siervos, y qué bueno es tener siempre personas que nos aconsejen en nuestra vida, porque no lo sabemos todo. Pero también cabe en Naamán, que fue flexible al consejo, escuchó el consejo, evaluó el consejo, y miren qué pasó el versículo 14. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado al hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Miren Naamán, primera vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez, quinta vez, hasta que quinta, sexta, y quedó limpio. Miren, la última salió y él se quedó, wow, la enfermedad que le estaba atormentando salió. ¿Qué tuvo que hacer Naamán para que suceda el milagro? ¿Qué tuvo que hacer? Miren que él no estaba decidido a obedecer. Él estaba enojado, defraudado, sus expectativas estaban totalmente erradas, frustrado, estaba diciendo mejor me voy, pero escuchó el consejo. Como les dije, el consejero está bien, hay que escuchar consejos de los consejeros, pero también hay que ser flexibles para cambiar de actitud. Y él tuvo que cambiar. Uno, eso. Y también sabes que él decía, mira, pero en mi país hay mejores ríos. ¿Por qué tengo que venir a este río así todo me parece lleno de tierra, de ese color oscuro? Venció su orgullo. Y yo te digo, cuando el ser humano vence su orgullo y obedece la palabra de Dios, empezará a ver milagros de Dios en su vida. Cuando el ser humano vence su orgullo y obedece a la palabra de Dios, empezará a ver milagros de Dios en su vida. Hay algo que de repente en tu vida está deteniendo los milagros de Dios para ti. Puede ser tu orgullo. Hay un orgullo, hasta a veces, como les dije, inflexible y necio. Hay personas que dicen, no, yo nací en esta religión y voy a morir en esta religión. Pero aún teniendo el conocimiento de que están mal, que es un error, que no es lo correcto, aún la palabra de Dios no lo avala, pero dicen, no, es orgullo. Simplemente es orgullo. Y lo consecuente es ser desobedientes. Por la desobediencia, muchos hoy no están recibiendo realmente ese milagro de Dios que tiene para su vida. Cuando Naamán venció esto, el milagro de Dios sucedió. Y créeme que si tú vences tu orgullo y tu desobediencia, vas a ver milagros suceder en tu vida. Versículo 15 dice, luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y sentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel.
le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Miren que es interesante, porque ahora reconozco que no hay. Debemos recordar que cuando está hablando ahí Naamán, los caminos de Dios son mejores y reconoce eso. Segundo, que Dios quiere más nuestra obediencia que cualquier otra cosa. Y tercero, Dios puede utilizar cualquier cosa para alcanzar sus propósitos, porque para este hombre era como, ¿cómo puedes usar este río? Dios usó la burra de Balaam para traerle un mensaje, porque así es Dios. Mira, el asunto no hay mística en ese río Jordán, no hay nada de maravilloso, milagroso en el agua del río de Jordán, aunque hay iglesias que te quieren vender agua del río Jordán, no hay nada en eso, es naturaleza, no hay nada de un burro que está por ahí, luego habla, este es el burro milagroso, no, es Dios obrando, es Dios, ni aún Eliseo, es Dios, Dios obrando, Dios transformando, Dios cambiando la perspectiva de un hombre pagano para que pueda darle la gloria a él. Y dice, ahora sé que no hay Dios fuera de Israel. Hay un solo Dios y el único Dios es Jehová. El único Dios es el Señor. El único Dios es Jesucristo. El único Dios es el que vino a este mundo, se hizo carne y murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y hoy está con nosotros. Él está sentado en su trono. Es el único Dios a quien adoramos y servimos. Me hace recordar la historia de Jesucristo. Miren, Dios mismo sanando de lepra. Hubo 10 leprosos. Le pidieron que los sane. Y cuando fue, le dijo, Señor, vayan. Igual como casi Eliseo, vayan por allá a presentarse a donde el sacerdote. Y luego ellos en el camino se sanaron y solo regresó uno. Y Lucas 17, del 12 al 19 está esta historia, pero voy a leer desde el 15. Dice, uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? Jesús mismo sanando a otro hombres que no eran de Israel, pero vemos aquí el Dios hecho humano, el Dios que se puso la ropa humana, el Dios que vino y nació en Belén, pero murió en una cruz en el Monte de los Olivos por tu pecado, por mi pecado, para sanarnos de la peor enfermedad que ataca a la humanidad, que se llama pecado. Sanó la lepra, sí, no es nada eso para Dios. Pero sanar del pecado, porque es una enfermedad, le costó la vida a nuestro Señor. Y eso es lo que Él ofrece hoy, esperanza y vida eterna. No importa, mira, si hay una enfermedad en tu vida y es terminal, porque en este momento tú no simplemente le dices, Señor, perdóname, me arrepiento y te reconozco como mi Señor y Salvador. Y vas a ver que vas a tener vida eterna y esperanza va a surgir en ti. Este general o jefe vino y le dijo, mira, puedo hacer algo por ti. ¿Qué sucedió? Versículo 16, pero Eliseo respondió, tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. ¿Por qué no accedió? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Algunos dicen, pero si le está ofreciendo, ¿por qué no? Porque es un pagano, no conoce, y tampoco Eliseo está diciendo, ¿sabes qué? La sanidad se vende, no se hace eso. Si por gracia quiere dar, sí, pero el trato es diferente. Miren qué sucedió, versículo 17. En ese caso persistió Naamán. Permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocausto ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor de señores y Rey de reyes, que es en este momento nuestro Señor. Y ahí demuestra, diríamos, la fe de bebé de este Naamán, de este jefe, porque está usando algunas prácticas paganas, porque en esa cultura ellos creían en este tipo de conexiones. Dicen, me voy a llevar tierra. ¿Para qué te vas a llevar tierra? Para llevarlo allá y en mi casa lo pongo y ahí me voy a arrodillar, ahí voy a adorar.
todavía no entendía que el Dios, al Dios al que adoramos, no habita en templos hechos por mano humana y toda la tierra le pertenece. Por eso digo, Eliseo sabía ese asunto, decía, mejor no te voy a cobrar. Bueno, y él dice, entonces me voy a llevar. Bueno, es una fe de bebé. Y hay personas igual, ¿no? Que vienen con una fe de bebé a la iglesia, con una tradición a veces de una religión y quieren ponerlo a la iglesia hasta que entienden realmente, poco a poco, a través de la palabra, quién es el Señor. Y él dice esto, pero es claro que aquí un hombre conoce a Dios por medio de una muchacha, de un adolescente que está en su casa, recibe la sanidad y él cree en Dios. Él cree en el milagro, vence el orgullo y obedece al Señor y trae agradecimiento, pero al final dice, sabes que ahora yo soy creyente, creo el único Dios, mientras que la ciudad, el reino de Israel, estaba idólatra, sumergido en su pecado. Vemos aquí un hombre que nos da una lección. 18 dice, cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo, porque significa que era la mano derecha, y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Él pide perdón porque dice, mira, es todavía en mi cultura, no puedo hacerlo, pero yo en mi corazón voy a adorar al Señor. Es muy interesante esto. Y ahí veo otro contraste, ¿no? Un pagano se vuelve de sus ídolos y reconoce que hay un solo Dios. En cambio, el pueblo de Dios, Israel, hizo del único Dios un ídolo más. Mientras que Naamán, el pagano, deja la idolatría y dice, ahora sé que hay un solo Dios, es triste que la nación consideró a Dios, al Señor, a Jehová, como un Dios más al cual adorar. Eso se llama sincretismo y eso hace la religión. O sea, la religión dice, tú puedes adorar un palo, una cruz, puedes adorar un pedazo de yeso, puedes adorar al gato que da la mano, puedes adorar a la tierra, a la Pachamama, puedes adorar al Apu, al sol, puedes adorar a todo lo que tú quieras. Y encima a Diosito, ¿no? O sea, eso es totalmente vergonzoso y ofende a Dios. Y eso es lo que era el pueblo de Israel. Su conocimiento no servía para nada. 19. ¿Qué le dice? Le dice, puedes irte en paz, respondió Eliseo. Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia. Ahora la última parte. Giesi, criado de Eliseo, miente y cede a la avaricia. Del 20 al 24, Giesi sigue a Naamán por la recompensa y del 25 al 27, Giesi es recompensado con lepra. 20. Cuando Giesi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, miren, hombre de Dios, pensó, mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído, pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo tan cierto como el Señor vive. 21. Así que Giesi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste le vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. 22. Respondió al saludo. Giesi dijo, mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Así que ahí lo encuentra y lo ve. 23, por favor, llévate 6,000, respondió Naamán, e insistió que las aceptara. Echó entonces las monedas, miren, 2 sacos, estamos hablando 2 sacos de monedas, eso es bastante peso. 45, 40 kilos pesaba cada saco, junto con las 2 mudas de ropa, y todo eso se le entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Giesi. Un saco podía cargar cada uno. 24. Al llegar a la colina, Giesi tomó los sacos y los guardó en la casa, y después despidió a los hombres y estos se fueron. ¿Cuál fue el problema de Giesi? Miren, este problema de Giesi es que uno aceptó el dinero por algo que él no había hecho. Segundo, tergiversó la voluntad de Dios al hacer pensar que el dinero podía ser cambiado por el regalo de Dios de sanidad y misericordia. Y tercero, mintió y trató de encubrir sus motivos para aceptar el dinero. ¿Por qué mintió? Porque él dijo 2 siervos de la comunidad. No vinieron 2 siervos. Tampoco a Eliseo le dijo que vaya. ¿Por qué lo hizo? Por el dinero. Cualquier siervo útil puede llegar a ser inutilizado por su amor al dinero. Cualquier siervo inútil
útil, puede llegar a ser inútil o inutilizado por su amor al dinero. Por eso dice Jesús en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Si uno se involucra en el reino de los cielos, en el pastorado, en el liderazgo, hacer misiones, no puede, no debe amar a las riquezas. Pero Giezi era un hombre de Dios y se dio a la avaricia. ¿Qué pasó? Versículo 25. Entonces Giezi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giezi?, le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giezi. 26. Eliseo replicó, ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso no es este el momento, o acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? 27. Ahora la lepra de Naamán se les pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo, cuando ya estaba blanco como la nieve por la causa de la lepra. Ahí vemos a Giezi. A él y a toda su familia, hermanos. Él fue a buscar algo. Al final se le pegó más bien la maldición. El dinero ilegal solo traerá pesar y dolor. Esto es tan interesante lo que está pasando. Y veo otros contrastes. ¿Por qué? Porque un pagano es bendecido, Naamán, por un acto de fe, y un creyente como Giezi es maldecido por un acto de avaricia. Giezi no solo obtuvo el dinero de Naamán, por su avaricia obtuvo la lepra de Naamán. Tremenda lección que nos da este capítulo. Seamos fieles, seamos obedientes. Dios nos está viendo. Dios sabe cómo debemos manejar las finanzas. Dios sabe cómo debemos manejar los dones. Dios sabe cómo debemos hablar y predicar el evangelio para dar esperanza y fe. Dios sabe si vamos a recibir o no recibir la sanidad. Dios sabe en qué momento dar. Él es soberano. Pero ojo, Él puede usar cualquier cosa. Un río. Puede usar una niña. Y te puede usar a ti también. Pero tienes que abrir tu boca. Tienes que ponerte a disposición del Señor. Quiero terminar con 4 conclusiones. Primero, cuando la enfermedad terminal viene a tu vida, nadie tiene valor. Y lo único que valdrá en ese momento es la vida eterna en Cristo como Señor y Salvador. Número 2, Dios no está conformado a tus expectativas de milagros porque Él es soberano y siempre su voluntad será hecha, no la nuestra. 3, Naamán dejó sus ídolos, orgullo, y empezó a obedecer a Dios para poder recibir el milagro en su vida. Tengo una pregunta para ti. ¿Tú ya dejaste tus ídolos, orgullo, y estás obedeciendo a la palabra de Dios? Y número 4, el que ama las riquezas de dinero no se satisface. No se puede servir a dos señores. Vamos a orar. Y si tienes que dejar el orgullo, y si tienes que aprender a ser obediente al Señor, y si tienes que aprender ahora en este momento a tener fe en el único Señor y Salvador, ora y dile: Señor, perdóname por mi orgullo, perdóname por la idolatría, porque hay un solo Dios y ese espíritu no necesita la representación de nadie ni de nada. Y si tú hoy estás buscando un milagro, voy a orar por ti, por sanidad, porque Dios sigue obrando. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te doy gracias primeramente por aquellas personas que han escuchado este sermón y se están reconciliando contigo. Están dejando atrás su orgullo, la idolatría, una vida de religiosidad y no tener fe en ti como el único Dios y soberano, Señor. Perdónalos, ayúdalos y haz que ellos te sigan con todo su corazón. Y quiero orar también, Señor, por cualquier persona que está viendo en este momento. Tú eres el que hace el milagro. Tú eres el que toca, Señor, esas vidas. Tú eres el que obra. No soy yo, no es una pantalla, no es nada de esto. Eres tú, Señor. Ven con tu poder sanador.
Te he pedido y te suplicamos en este momento y quiero pedirte que si hay personas que están con una enfermedad y están escuchando en este momento, que tú los sanes, Señor. Sanaste de la lepra hace miles de años, sanaste de la lepra cuando estabas aquí y sigues sanando hoy cualquier enfermedad. En tu nombre, Jesús, yo te pido que los sanes completamente. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Todo eso te pedimos en tu nombre una vez más. Amén. Amén, que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles con esta serie Primera de Reyes y Marcos. Continuamos con los domingos. Así que si este mensaje ha sido de bendición, no te olvides compartir con tus seres queridos por las redes sociales, WhatsApp o Facebook. Y si deseas ser parte de la extensión de su reino, hay un lugar donde puedes poner ofrendas o diezmos de forma voluntaria. Va a salir en este momento. Dios